llegamos. Ahí todavía no. Bueno, y vamos a arrancar por No, ahí entonces hoy. Quiero que pases vamos. a ventana y vamos a ver un poco qué implica trabajar con ventana. Bueno, acá lo que te tengo que pedir es un ratito que puedas dejar de compartir y cuando entres para compartir, en vez de decirle Excel, decirle pantalla completa. O sea, no sé si tenés una opción más a la izquierda. eh, Cuando te vas arriba o abajo, creo que te vuelve a salir ese botoncito verde que era de compartir. Para pedirle que dejes de compartir, no sé nomás si te muestra en rojo. Sí, me muestra, dejar de compartir. Dale clic ahí un ratito. Bueno, ahora quiero que vuelvas a irte hasta compartir, pero cuando te salgan las vistas previas de las pantallas, quiero que le des pantalla completa, porque esto que vamos a hacer ahora tiene que ver no solo con Excel, sino con otros programas fuera de Excel también. Entonces, por eso nomás necesito ver tu pantalla completa, ¿sí? Excel, me Entonces, dice normalmente pizarra, iPhone, plan, curso Excel, tiene que ser algo Launch, que diga escritorio o pantalla, algo así te tiene que decir. No sé si está en compartir sonido de la inglés. computadora, compartir. Ah, bueno. Ahí, Ahí me sale algo. Ahora sí, espectacular. ¿Por qué quiero ver eso? Porque nosotros ahora vamos a ver que la opción de compartir pantalla va a representar siempre una opción de trabajar con varias partes de un mismo archivo o de diferentes archivos al mismo tiempo en una sola pantalla. Y ok. eso no solamente es una propiedad de Excel, sino también se puede utilizar para trabajar con varios programas también, ¿verdad? Pero vamos a arrancar viendo lo que corresponde a Excel, ¿sí? Entonces, en este caso, quiero que hagas un clic en la, eh, ¿cómo se llama? En nuestro archivo de trabajo, nomás, ¿verdad? Ahí en el último. Eso. Quiero que te Este, vayas, sí, quiero que te vayas a la pestaña Vista, que es en la cinta de opciones. Eso, muy bien. Y ahí a la derecha, casi en el medio, hay un botón llamado Nueva Ventana. Nueva Ventana, al sí, hacer clic, quiero que hagas clic, va a ver como que no pasó nada, es decir, parece ser sí, que está el mismo archivo, pero en realidad quiero que te fijes ahora en el título del archivo. El título del archivo siempre está ahí arriba en el medio y él, por ejemplo, sigue diciendo el mismo nombre del archivo, pero ahora acompaña a un sí. 2.1. Ese 2.1 es el que se visualiza, básicamente, o sea, no sé si minimizaste o maximizaste, no sé, yo te marqué nomás en el centro. Minimicé. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí es donde él dice que te abrió dos ventanas. Sí. Eh, bueno, pero el tema es que vos minimizaste, yo no necesitaba que minimice, ponerle nomás normal a tu archivo. Ese y ese otro. Normal nomás ponerle normal nomás. Es decir, que agarre todo. Sí, Ahí es donde yo necesito que te fijes para poder entender nomás. Si vos te fijas acá, donde dice agosto 2020, hay un 2.2. Pero ese 2.2 puede ser 2.1, 2.3, 2.4. O sea, va a depender qué tantas ventanas vos abras. Pero ¿qué es lo que finalmente es una ventana? Eso es lo que quiero que se entienda, digamos, ¿verdad? No es una sí, copia del mismo libro, sino es simplemente una visualización de una ventana diferente del mismo libro. Entonces, por más que tenga varias ventanas abiertas del mismo libro, yo solamente tengo un solo libro original abierto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que vuelvas a irte a vista y le vas a volver a pedir una nueva ventana. Vamos a ver que en el momento de pedirle una nueva ventana, él tendría que volver a mostrarme un libro, pero con el 2.3 ahora después de 2020 ahí arriba, ¿sí? sí. Bien, lo que ahora vamos a hacer es diferente a lo que hicimos hasta acá. Quiero que entres de vuelta a vista, pero en vez de entrar en nueva ventana, vamos a entrar en el botón de al lado, el que dice organizar todo. Organizar todo es el botón que te va a hacer la organización de estas ventanas, que hasta acá son tres, pero él te marca vertical. Quiero que selecciones mosaico un ratito, que es el primero de la lista contando de arriba a abajo.
Y en ese momento, al darle a aceptar, vamos a ver que nosotros tenemos solamente de las tres ventanas que estuvimos insertando, es decir, una no insertamos porque era nuestro archivo original, pero de las dos que insertamos, ahora él pretende mostrarme las tres ventanas en una sola hoja, en una sola página o en una sola vista, por Sí, llamarla de alguna forma, ¿verdad? Con la finalidad de que yo pueda trabajar con estas tres al mismo tiempo. Trabajar en un sentido, es decir, visualizando los datos y pasando o controlando visualmente o cargando los datos de la otra. Pero hasta acá, las tres son de la misma hoja, es decir, de esta hoja ventana que estoy viendo en la... Quiero que sigamos viendo el botón de organizar todo. Quiero que vuelvas a entrar en organizar todo. En cualquiera de las tres vistas nomás, no hay problema. Eso. En organizar todo ahora le vas a pedir horizontal. Cuando le pido ver horizontal, estas tres ventanas se ponen una debajo de otra. sí. No se ven las cintas de opciones, se ven un poquitito más de celdas probablemente en esta vista, pero puede que no sea la ideal en el sentido de que, no sé, quiero seguir probando a ver si ver las tres ventanas en vertical, por ejemplo, me dan la chance de poder ver más datos, por ejemplo. Entonces, voy a tener que aumentar el tamaño de una de las tres, es decir, en ese botón de restaurar que tenés a la derecha, al lado de la X de cerrar, a la derecha, arriba, eso, tenés un botón X que es para cerrar. Al lado tenés un cuadradito que es para restaurar. Ese va a agrandar una de ellas y ahí tenés acceso otra vez a la cinta de opciones. En la cinta de opciones vas a volver a entrar en organizar todo, siempre en vista, ¿sí? Eh, En vista, organizar todo. Y en organizar todo vas a volver a pedirle, pero ahora vas a pedirle vertical. Eso, aceptar y vamos a mirar. Hasta acá lo único que estamos haciendo es ver cómo organiza Excel aquellas ventanas que yo abrí para poder trabajar simultáneamente en una sola pantalla, digamos, ¿verdad? Esta puede que sea una de las opciones que más información muestre en cada una de las ventanas. Por lo tanto, la idea es que vos vayas buscando cuál de ellas es la que te muestra, digamos, de la forma que mejor te va a permitir trabajar con esas planillas, digamos, ¿verdad? Hasta acá, y si bien hay una más, ¿verdad? Vamos a hacer un poco lo siguiente. Primero, yo te decía que estas son un solo archivo. Quiero que modifique, por ejemplo, ahí en esa ciudad, no sé, Fernando de la Mora, selecciona un poco una de las celdas, no importa cuál, cualquiera de ellas vas a seleccionar y quiero que cambies el color del fondo de esa celda específicamente, ¿sí? Entonces andate a inicio, entra en fuente, ahí, ese botón. Entonces quiero que notes que por más que vos hiciste el cambió cambio toda. en una sola de las ventanas, todas son el mismo archivo, por lo tanto, Bro, entonces, lo que yo te estaba diciendo nomás es que este tema de trabajar con ventana no es algo típico de un usuario de Excel, a no ser que le hayan mostrado, a no ser que conozca, ¿verdad? Entonces, muy raras pero veces súper vos útil. vas a ver, no por eso, muy raras veces vas a ver que alguien está trabajando así, por ejemplo, con una pantalla partida, ¿verdad? En dos, en tres, en cuatro. En realidad vos puedes partir tu pantalla en cuantas partes quieras, solamente que mientras más partes tenga, más pequeñito es el dato o el tamaño que vas a poder observar, digamos, la información de una ventana. Entonces, Sí, lo ideal es, yo siempre parto nomás en tres para que tenga hay dimensiones básicamente lo que sería trabajar con tres pantallas al mismo tiempo. Y ojo que hasta acá, simplemente para entender, las tres están en la misma ventana, es decir, en la misma hoja del mismo archivo. Por eso cualquier cambio le afecta a ese original. Después no importa que vos cierres las dos ventanas y dejes una, y no importa si es la del medio o la de los costados, él siempre va a dejar visible el original. Y recién cuando cerrar ese último, ahí recién te va a preguntar si querés guardar. O sea, antes de cerrar el último, él va a cerrar y no te va a preguntar nada porque tiene abierto claro. el original todavía, digamos, ¿verdad? Ahora, así como nosotros estamos trabajando con un solo archivo o con un archivo, pero en una sola pestaña, podemos, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, el de la izquierda se va a quedar en ventana, el del medio quiero pasar a otra hoja, no sé, supongamos nomás que ventana es enero, que febrero es el del medio y el tercero es marzo y queremos hacer un análisis del primer trimestre, qué sé yo, digo cualquier cosa Sí. nomás, ¿verdad? No, está Entonces para bien. eso voy a tener que ir a cambiar
la pestaña que estoy viendo en el panel del medio, me voy a ir. Si bien dice ventana, voy a pasarme nomás ese de al lado. No, ahí no hacía falta que cambies la visualización. Entrar nomás en Ah, organizar todo y decirle aceptar vertical otra otra vez. vez, vertical otra vez. Eso. Va a volver a verse los tres. Lo que yo te decía, espera que te voy a ayudar acá con la Dale. visualización. Acá en la pestaña del medio, dice ventana, pero al lado dice P, ¿verdad? Me imagino Sí. que he pegado especial. Entra un poco ahí, clic allí. Entonces él cambió en la vista del centro, cambió de hoja, ¿verdad? Ok. En la vista de la derecha, quiero también que sea una hoja diferente. Vamos a suponer que va a ser avance. Entonces, andate ahí a la derecha, pedile ir en la pestaña avance, también ahí Formato abajo con... nomás. Ah. Ahí, entonces, hacerle un Ah, en clic. este. No, en el de la izquierda, dejarle nomás en ventana, ¿sí? Viste que el Ok. de la izquierda también le llevaste pegada Sí, especial. sí, La sí, sí, idea sí, es sí. entender nomás que yo tengo abierto un solo archivo, pero como tengo tres ventanas, cada ventana me muestra partes diferentes de ese mismo archivo, ¿sí? Entonces, si bien Genial. ahora mismo el primero y el segundo están mostrándome las dos pestañas iguales que son pegado especial, yo en realidad a ese primero le puedo poner dejar nomás en ventana, que era el original, ¿sí? Me refiero a ese, ¿sí? Que puedas entrar ahí y hacerle clic en el botón de los tres puntos que está a la izquierda de pegado especial, ahí en tu pantalla en la parte izquierda, como para que muestre la otra pestaña. Perdón. A la izquierda estoy, a la izquierda, Acá. ese, ahí. Sí. Dale clic en el botón de los tres puntos que está ahí al lado de pegado especial, ahí. Entonces él muestra en ventana. Entonces, para entender nomás, un solo archivo original visto desde tres hojas diferentes en una sola pantalla de tu máquina, ¿sí? Trabajar de esta manera en forma simultánea porque querés hacer un control de los datos. Vamos a suponer nomás que siempre querés controlarle a todas las sucursales, a todo lo que Sí. vendió y en uno tener el mes anterior, en este tener el mes actual y en el tercero tener el proyectado, qué sé yo, y querés hacerle un seguimiento, digamos, al mismo tiempo. Pasa nomás que trabajar en ventana tiene una cuestión que hay que entender. Por ejemplo, vamos a suponer que dentro de esa primera, la vista de la izquierda, quiero que entres en la celda. Ahí donde está Fernando La Mora, por ejemplo, si le das un clic, y quiero que vayas bajando con tu barra, ¿cómo es? Con tu flecha de dirección para abajo. Es decir, no vamos a copiar, no vamos a copiar, vamos a movernos nomás, ¿sí? Vamos a movernos y quiero que te vayas para abajo. En este caso voy a estar seleccionando, pero en realidad yo quiero moverme nomás hacia abajo para Ah. mostrarte que si te moves en esa hoja, solamente esa hoja es la que se mueve. No tenés movimiento en la hoja del medio ni en la hoja de la derecha, ¿sí? Entonces, el movimiento se produce solamente en una de las tres ventanas que vos estás viendo en este momento, ¿sí? Pero vamos a suponer que vos decís, no, yo quiero que, como los tres tienen el mismo formato y yo me quiero ir para abajo, yo quiero que cuando me mueva en uno, se mueva el otro también. ¿Se puede hacer Ok. eso? Se puede, pero no se puede hacer para todas las ventanas al mismo tiempo. Se puede hacer solamente para Para dos dos. ventanas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que ver cuál es la opción de vista en paralelo, le llama Excel, ¿verdad? Quiero que en esa primera vista de la izquierda te vayas a la cinta de opciones y en la cinta de opciones vamos a entrar en ese botón ventana y en ese botón va a haber un botón llamado ver en paralelo, que de hecho está más a la derecha ahí. Ese. Cuando le das a ver en paralelo, él va a hacer lo siguiente. Primero, él no va a saber contra cuál de todos los Excel que vos tenés querés hacer el control en paralelo. Entonces, él te va a presentar la lista de todos los libros que vos tenés abiertos de Excel para que vos le definas sobre cuál va a ser la visualización en paralelo. Entonces, vamos a suponer que yo le voy a decir, ojo, él no te muestra en esta lista el que vos seleccionaste para ver en paralelo. Es decir, ese es el Sí. que ya estás viendo, por eso muestra en la lista. Entonces, cualquiera que seleccione o el uno o el 3 va a efectuar, digamos, esa visualización en paralelo. Selecciona un poco el 3, el que dice Genio en Excel HQ Training agosto 2003, 2.3. Ese. Dale a aceptar. Al darle a aceptar, él va a hacer una transformación otra vez de la visualización, porque su ver en paralelo significa poner uno arriba y uno abajo como para poder visualizar, sin
sin modificar todavía nada. Quiero que te muevas con tu flechita de dirección hacia abajo, hacia la derecha, hacia donde quieras, no hay problema. Quiero que te vayas moviendo para entender nomás que todo lo que se ve moverse en la hoja donde estás también le afecta a la otra hoja, pero puede que por la disposición de los datos no sean tantas las celdas que se estén viendo en cada caso. Entonces, independientemente de que vos estés activando la opción de ver en paralelo, vos podés volver a decirle que querés ver las hojas uno al lado del otro, entrando en organizar todo. Siempre organizar todo va a ser el que le va a modificar a la visualización. Entonces le decís vertical, le das a aceptar y él te va a volver a poner uno al lado del otro. Quiero que ahora vuelvas a moverte. Entonces en ese momento ves que el movimiento ocurre en esas dos hojas que seleccionaste previamente. No sé, si en algún momento hay un control que hacer entre las dos primeras y no la tercera, esta sería la solución. Pero si de repente ya terminó ese control que querías hacer entre la primera y la segunda, y ahora quiero hacer entre la segunda y la tercera, o entre la primera y la tercera, entonces hay que volver a pedir el cambio de la vista en paralelo. Entonces, de hecho, quiero ver un poco cómo ocurre esto, ¿sí? Quiero que entres en el botón de ventana ahí, muy bien. Quiero que notes que hay un botón llamado desplazamiento sincrónico que está activado en ese momento, pero no importa, dale nomás ver en paralelo, después te voy a mostrar lo que es ese botón de desplazamiento sincrónico. En ese momento el movimiento se desactivó, quiere decir que si vos te moves otra vez, ya no se vuelve a mover la hoja del medio, pero ahora quiero que vuelvas a pedirle a ese botón de ventana de la primera vista, ver en paralelo, pero ya no le vas a más elegir al número 3, sino le vas a elegir al número 1, que era el de arriba, ese. Al darle a aceptar, él va a volver nomás a ponerte uno, no, en este caso no te puso uno debajo o de otro, pero sí tenés la opción de pedirle, por ejemplo, que te vuelva a poner en vertical ambas pestañas. Ahí, por ejemplo, ves que el movimiento se da para los dos. Entra otra vez y pedirle organizar todo. En organizar todo nomás, algo que todavía no estuvimos usando es esa pestaña de abajo de cascada. Abajo de cascada dice ventanas del libro activo. Si vos le tildás ventana del libro activo y en vez de horizontal le decís vertical, decirle un poco vertical en vez de horizontal y darle a aceptar, vamos a ver qué hace. Él te vuelve a incorporar, pero vamos a hacer un poco algo más. Un ratito quiero mostrarte algo. Quiero que esa tercera vista que tenés a la derecha, minimice la tercera, la que está totalmente a la derecha. Quiero que le dé el botón minimizar para que se oculte, por llamarla de alguna forma. Eso. Ahí, por ejemplo, él dejó visible solamente los dos que tienen el movimiento de paralelo. Es decir, yo me voy a la derecha, los dos se van a la derecha. Me voy hacia abajo, los dos se van hacia abajo. Es decir, no importa hacia qué dirección me mueva, él va a mover también a ambas pantallas al mismo tiempo. Entonces, es un accesorio que está disponible cuando uno quiere utilizar, digamos, para hacer algún control, para hacer alguna, no sé, uso de la información al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, es una opción que hay que conocer para, por si sea útil, ¿verdad? Ahora, quiero que veas que en algún momento puede que tengas, no sé, estructuras diferentes en donde cuando vas avanzando en uno, el otro se va quedando, se va rezagando, digamos, y el avance en paralelo ya no es al mismo tiempo, sino que uno va avanzando más rápido que otro. Entonces, ahí, por ejemplo, podés hacer ajustes. Y para hacer los ajustes, lo que sirve ese botón que te decía hace rato, que era el de desplazamiento sincrónico. Entonces, vamos a suponer que los dos archivos tienen el mismo contenido, pero con datos diferentes, ¿sí? O sea, la misma estructura, pero con datos diferentes, y que en algún momento el movimiento que vos estás haciendo hace que uno avance más rápido que otro. Entonces, la idea de ese botón, que quiero que ahora presiones, es, quiero que corrobore nomás, que cuando te mueves para abajo, el otro también se mueve para abajo, es decir, los dos actúan ante un mismo movimiento. Bien, hasta ahí, ¿verdad? Ahora quiero que entres en cualquiera de las dos pestañas nomás, en el botón que está debajo de ver en paralelo y le des un clic. Ese botón de las dos hojitas del ver en paralelo que está en gris. A la derecha, nueva ventana, un poco más, dos botones, ese ver en paralelo y abajo está el otro. Ese desplazamiento sincrónico quiero que le des un clic un ratito y vamos a mirar qué es lo que ocurre. Cuando le das un clic al desplazamiento sincrónico, ese desplazamiento de mover ambos al mismo tiempo desapareció.
están en paralelo, pero ya no se mueven al mismo tiempo. Entonces, Claro, porque ya está lo marcado en gris. y ese es para ajustar. Entonces, cuando hay así un desfasaje en el movimiento, uno se va más rápido que el otro por, no sé, por el tamaño de las letras, por el zoom que tienen, por la altura de cada fila. Puede darse, digamos, que uno vaya haciendo un movimiento diferente al otro. Entonces, ese botón permite que se haga el ajuste para volver a ver, digamos, ese movimiento sincrónico cuando uno necesite. Nada, te estoy dando nomás alternativas para cuando se tenga que Buenísimo. trabajar, digamos, en esta metodología de ventana. Y el otro dice restablecer posición de la ventana. Si le das un clic, vamos a ver un poco qué es lo que hace. Él lo único que hizo fue mostrarte cómo él originalmente trabaja en su ver en paralelo, que son los dos en horizontal. Pero repito, puede que se dé el caso que yo quiera usar así o quiera usar en vertical o en mosaico o en cascada. O sea, ya va a depender un poco cómo. Lo que no vimos es qué es lo que sería cascada. Cascada es una forma de vista que tiene Excel que te da la opción de ver la mayor parte de la pantalla de una sola ventana y atrás se ve así tipo solapado, tipo un archivo, ¿verdad? Que está la otra ventana con la posibilidad de hacerle un clic, o sea, si eso que se ve detrás, allá arriba del 2.2 se ve un 2.1, entonces yo puedo hacer un clic y también le Ah, veo, sí. digamos, en mayor dimensión, digamos, a esa información. Entonces, son alternativas. Alguno estará acostumbrado a trabajar de alguna forma, otro no uso nunca esto, ¿verdad? O sea, la idea es un poco ver que es una alternativa para poder aplicar, digamos, cuando la situación lo amerite y uno necesita hacer un control rápido y necesita que ambos datos de control estén al mismo tiempo visibles en la pantalla. Básicamente eso sería trabajar con ventanas, ¿sí? Eh, algo más. Yo mencioné que este trabajo se puede hacer con partes iguales de un mismo archivo, partes diferentes de un mismo archivo, pero también se puede hacer con partes diferentes de diferentes archivos. Es decir, quiero que cierre una ventana de esta, por ejemplo. Cualquiera de las dos nomás. Yo te decía que si cerrás una ventana, no te va a pedir guardar porque está la otra todavía que corresponde al mismo archivo. Entonces él sigue mostrándote esa ventana, puedes maximizar nomás. Y ahora lo que vamos a hacer, yo sé que tenés abierto otros archivos, quiero que le des organizar todo. Vamos a ver un poco qué hace. Dale un poco organizar todo, porque ahora ya no tenés muchas ventanas. Eso, y ahí decirle mosaico, decirle un poco mosaico, vamos a ver qué hace. Dale a aceptar. Entonces, hasta acá no hizo nada. ¿Por qué? Porque los demás archivos de Excel que vos tenés abiertos no están maximizados, sino que están toditos minimizados. ¿Cómo se Sí. sabe eso? Quiero que te vaya al icono que está en la barra de tarea, ahí al lado de PowerPoint, ahí al lado del Explorer, que es el icono de Excel, ¿sí? Quiero que te pongan nomás enfrente al icono de Excel y te van a salir Sí. varios libros, ¿verdad? Bueno, necesito que abras uno, dale un clic a alguno de ellos, no importa cuál, alguno diferente a estos archivos de trabajo, ¿sí? A cualquiera nomás, no importa qué información es eso. Solo para entender que si eso está ahora disponible, ahora un poco andate a vista, un ratito nomás, te va a vista y en vista le pedís darle un poco, organizar todo ahora. Para entender, hace rato todo estaba minimizado, ahora maximizaste uno de ellos, por lo tanto, si ahora yo le digo organizar como mosaico, decirle un poco aceptar, el que va a hacer, me tendría que poder ver los dos que estaban maximizados en una sola pantalla. Y son archivos diferentes, ¿sí? Entonces, yo puedo Sí. trabajar con, vamos a suponer, voy a manejar un cubo Benelli, después un cubo venta, un cubo cobranza, un cubo, no sé, ni idea. Pero querés trabajar con ambos al mismo tiempo porque necesitar hacer algunos controles mensuales por marca, por tipo, por lo que fuese. Esta sería una opción. Pero para eso, para que todos se vayan a ver, tienen que estar maximizados y entonces él va a organizar todos los que estén maximizados, básicamente. Si querés ver en paralelo para que cuando se mueva, vos tenés que decirle nomás cuál con cuál se tienen que ver en paralelo, entonces él te va a seleccionar eso de todo lo que tenés abierto para que hagas el movimiento para abajo. Ahí puedes seleccionar cualquiera en realidad. Yo nomás te hago trabajar siempre con un archivo de trabajo. Él nomás mostró ahora en forma de cascada, pero te podía decirle organizar, pero no en forma de cascada, sino en forma vertical, por ejemplo. Entonces ahí recién se van a ver uno al Este lado me del gusta otro. demasiado ya. Entonces ahí vos, en el momento que te moves, tiene que moverse también la otra parte, ¿verdad?
No importa hacia dónde se haga el movimiento en las dos pantallas, independientemente que sean de distintos libros, se van al mismo lugar donde vos estás manejando en el momento de direccionar, digamos, ¿verdad? Y esto en realidad es muy útil. A mí me sirvió muchísimo conocer esta opción de trabajar, porque Me hacía que encanta luego. deje de irme de archivo en archivo todo el momento con el tabulador Totalmente. para ir a mirar. Después ya al pasar al otro ya me olvidaba lo que había mirado, entonces me tenía que ir otra vez. Así 3, 4 veces me iba al mismo Fantástico. lugar. Y así como vos tenés 10 archivos abiertos, así mismo también. Entonces, puede que tengas muchos archivos abiertos, pero cuando te tenés que concentrar en solo dos, solo maximizar los dos y a esos dos nomás le pedí que organice para que puedas hacer tu control en ese momento, ¿sí? Genial. Bueno, Muy fantástico, útil. fantástico. Ahora podés minimizar nomás otra vez, no hace falta que cierres si vas a seguir trabajando después de la clase, ¿verdad? Eso, y a este sí, darle maximizar, entonces va a agarrar otra vez todo. ¿Cómo yo sé que todavía está visible una ventana? Porque dice 2.1. Quiere decir que ha de haber una ventana 2.2 todavía visible. Entonces, podés cerrar, vamos a probar un poco, cerrar un poco este que dice 2.1. No te tiene que decir guardar. Si no te dice guardar, quiere decir que hay todavía otra ventana abierta de este archivo. ¿Por qué? Porque vos ya le hiciste cambios a ese archivo y cuando vos cerrás, sí o sí te tiene que preguntar si querés guardar. Entonces, ese es el que falta. Eso era. Entonces, este sí va a ser el original con el que vamos a seguir trabajando, digamos, ¿verdad? Ahí Bien, me dice lo guardar. ahí recién te dice guardar cuando es el último que vas a cerrar, ¿verdad? Entonces, no importa cuántas ventanas abrí de un mismo libro, él siempre que cierre no te va a pedir guardar hasta que sea el último que tenés abierto, digamos, ¿verdad? Bien, yo te decía que se puede entre libros diferentes de Excel, pero también en realidad se puede entre programas diferentes. Vamos, Sí, ahí bien, está. lo que te estaba diciendo es que así como estábamos trabajando con diferentes archivos de Excel en una sola pantalla, también podemos trabajar con diferentes programas en una sola pantalla. Pero evidente es organizar todo, solo está en Excel. Si yo quiero trabajar con Claro. otro, ya no voy a tener que hacer en Excel. Por eso es lo que te pedí, compartir tu escritorio, porque se Sí, hace sí, ahí sí. abajo, donde están todos los programas abiertos. Al lado de Zoom, por Sí. ejemplo, no hay nada a la derecha. Y ahí a la derecha quiero que hagas un No. clic derecho. Ahí, clic derecho. Y ahí aparecen unas cuantas opciones. La que corresponde Sí. es la que dice, por ejemplo, mostrar ventana en cascada. Empecemos por esa. Al hacer clic en mostrar ventana en cascada, va a hacer lo siguiente. Todo lo que tenés maximizado, y ojo que solamente llevó el de Excel porque solo Excel tenés maximizado, él trata de organizarte en una sola pantalla, pero en este caso te muestra los iconos que tenés en tu escritorio. Hace un poco algo. Quiero que, no sé, ese PowerPoint, por ejemplo, maximiza un poco un ratito el PowerPoint, solamente para ver qué va a hacer con otro. Bueno, y ahí andate otra vez al lado de Zoom, del icono de Zoom y decirlo otra vez, ver en cascada. Vamos a ver qué hace ahora. Mostrar ventana en cascada, él tendría que mostrarte el Excel detrás del PowerPoint y en formato de cascada como para que se pueda ver, pero aún así te muestra atrás, digamos, los iconos del escritorio, con la finalidad de que puedas seguir viendo la información atrás, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ver ahora otra vista, mostrar ventanas apiladas, decirle un poco apiladas ahora. Bueno, en mostrar ventanas apiladas te va a mostrar, digamos, él trata de dividir, me parece que él trata de dividir en 12 partes luego, por eso es chiquitito, digamos, lo que te muestra el Excel y el PowerPoint. Si querés añadir una vista más, puedes, no sé, maximizar otro Excel o el Word, por ejemplo, un Word, no sé, cualquiera de los tres. Siempre nomás tenés que volver a ir a decirle, digamos, con el clic derecho, que querés ver mostrar ventanas apiladas y él te muestra los tres en una columna con la finalidad de trabajar con los tres al mismo tiempo. Evidente, puede no ser lo ideal en cuanto al tamaño que te va mostrando, pero en realidad vos podés ir, digamos, dándole un tamaño diferente de forma manual a esos que se van mostrando, ¿sí? Entonces, si por ejemplo te posicionas en el borde del cuadrado de uno de los programas que están visibles en tu escritorio, va a aparecer una flecha doble o una flecha de dos puntas, y ahí por ejemplo vos podés agrandar o hacia la derecha, hacia abajo, como para poder vos organizar un poco. Supongamos que estos cuatro van a ser lo que vamos a usar, entonces podés moverle del lugar, qué sé yo,
A ese Excel le lleva a la esquina de la derecha, al Zoom le lleva a la esquina de abajo, al Word le lleva a la esquina de izquierda y al PowerPoint a la esquina de abajo. Entonces vos le vas organizando y podés ir agrandando, digamos, el tamaño. Espera que te voy a mostrar dónde mismo tenés que... Acá por ahí sí le... Mira, en esta esquinita. Pones tu mouse en esa esquinita ahí. Ahí viste que se Sí, muestra una flecha de dos puntas. Ahí hace un sí. clic sostenido y arrastras. Y ahí él va a agrandar ese tamaño que... Eso era. Lo mismo para abajo. Puedes también hacer para abajo y él puede ir agrandando. Entonces, la intención nomás es acá ver que podés trabajar con, no sé, 2 programas diferentes al mismo tiempo, 3 programas, 4 programas diferentes. Ya va a depender un poco de la cantidad de información que vos manejes en los diferentes programas para poder estar trabajando. Repito otra vez, no se acostumbra nomás uno a este trabajo porque probablemente no se conoció esta opción de visualizar al mismo tiempo en forma simultánea en una sola pantalla, pero es una opción que está disponible y que solamente hay que saber cómo hacer. A veces puede parecer, digamos, muy confuso la forma de trabajar así, pero a veces le soluciona, digamos, a gente, digamos, con mucha información al mismo tiempo de tener que visualizar. Entonces, nada, muestro nomás, ya que estamos hablando de las ventanas en Excel, cómo sería trabajar con diferentes ventanas en programas diferentes en tu propia computadora. Y es simplemente ver, digamos, la opción del clic derecho ahí al lado de los iconos que están en la barra de tareas para poder visualizar. Y a partir de ahí uno va diseñando, digamos, cuál de los programas va a verse más grande, más chico o en los tamaños que uno quiera, ¿verdad? ¿Qué tal Sí. me estás copiando hasta acá, Roberto? Súper bien, súper bien. Bueno, excelente. Bien, esto era para mostrarte nomás y para que se entienda un poco lo que era trabajar con ventanas. Podés volver a minimizar nomás esos otros programas, el Zoom, el Word, el PowerPoint y volver a maximizar el Excel. Entonces vamos a continuar nosotros nuestro material. Bien, si bien nosotros estábamos en una pestaña llamada ventana, no recuerdo un poco si la que estaba a la derecha era esta pegada especial. Quiero que te vayas una hoja más a tu izquierda con ese botón de los 3 puntos. Eso, sí, perfecto. Entonces, esta era la que correspondía a ventana y ventana era solamente esa opción de trabajo, ¿sí? Bien, Sí, pasemos ahora a pegado especial. En pegado especial, lo que nosotros vamos a ver son las opciones de... A ver. Pegado especial, vamos a ver qué opciones de pegar tiene Excel. Si bien nosotros podemos pegar de cualquier forma, o sea, pudimos haber aprendido varias formas, ¿verdad? Vamos a ver nomás todas las que se encuentran disponibles en un comando llamado luego pegado especial, en donde se pueden hacer muchas opciones diferentes de pegado dependiendo de lo que uno necesite, digamos, ¿verdad? Entonces, primero, necesito que elijas alguna de estas columnas, desde código hasta fecha, cualquiera puede elegir, no importa cuál, y quiero que seleccione solo sus datos. Vas a seleccionar los datos, vas a copiar y cuando termines de seleccionar y de copiar, quiero que te vayas hasta la columna J, que es la que estaba vacía, ¿sí? Andate nomás un poquitito más arriba para que se vea su encabezado. Y el encabezado que dice todo, ahí quiero que pegues. ¿Cómo normalmente vos pegás algo en Excel, Roberto? control B. Perfecto. Ojo, control B pega todo. Es decir, ¿qué es lo que es todo? El color de fondo, el formato, el número, o si tenía fórmula, pegó la fórmula. Si tenía borde, pegó el borde también. Entonces, él intenta pegar en las celdas de destino exactamente el mismo formato que tenían las celdas de origen, que en este caso era costo. Justo nomás Sí, todo ya tenía el mismo formato de costo. Para poder ver nomás que lo que te digo es cierto, quiero que seleccione una columna diferente de costo y promedio, que no sea costo y promedio porque justito tienen su mismo formato como todo. Y ciudad medio igual también. Que sea una columna diferente nomás. Quiero que vuelvas a seleccionar esa, por ejemplo. Cargo. Vamos a seleccionar todo. Vamos a copiar. Vamos a llevarlo hasta allá. Pero ahora, en vez de pegar con control V corta, quiero que pegues con enter. Te pones debajo de todo y dale enter. Enter hace la misma opción que control V corta.
Solo que en control B corta presiona dos teclas y en enter presiona una tecla. O sea, ahí te ahorra una tecla para hacer el pegado. Y pega también todo, ¿sí? Entonces, esta es una opción de pegar que me pega, digamos, todo lo que estoy copiando. El texto, si tenía color de fuente, el color de fuente, el color de fondo, si tenía borde, pega el borde, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, ahora, control Z un ratito para deshacer ese pegado, porque quiero que notes que también el equivalente de pegar todo también está en la cinta de opciones. A ver, quiero que vuelvas a seleccionar, en este caso quiero que selecciones curso dictado, diferente a cargo, que está a la izquierda, cuerdas y nudos, creo que dice ahí en la primera celda, vas a seleccionar esa columna amarilla, curso ¿En dónde? dictado, esa columna curso dictado que está al lado de cargo. La columna rosada era cargo, la Ah, columna sí. amarilla. Sin el encabezado nomás, desde el dato, eso. Control Shift, flechita abajo, Control C para copiar. Y si nos vamos otra vez a todo, que es la columna J, vamos a, no vamos a pegar ni con Enter ni con Control V. Quiero que ahora te vaya a presionar ese botón que tiene una plancheta amarilla y una hoja blanca que está en inicio. Ese Ahí botón está. también da, digamos, la misma opción de pegar todo. Y hasta acá son tres opciones. Control V, Enter y clic en la cinta de opciones. Control Z una vez nomás. Eso. Y ahora, en esa primera celda debajo de todo, vas a hacerle clic derecho. ¿Eh? En esa celda debajo de todo, vas a hacerle clic derecho. Y al hacerle clic derecho, no te sale pegar. ¿Por qué no te sale pegar? Porque en vez de hacerle control Z una vez, le hiciste probablemente dos veces. Y al hacerle dos veces, Ah, la ok, de ok, copiar ok. también ya desaparece. Entonces, Ok. no importa. Hacerle un poco control Y y no control Z. Porque control Y tiene que volver a pegar. Control Z Sí, una vez tiene que deshacer el pegado, pero te tiene que mantener el copiado. No te mantiene el copiado. No sé pues si le sí. hace una vez o dos veces. Por eso nomás te pregunto. Espera un poco. Control Y. Una vez nomás. Y control Z Sí. una vez, Control Z. Pero ahí me borra te todo. borra todo, no importa. Anda nomás a seleccionar Porque, una vez, porque volverle le di nomás a escape, copiar. pues. Ah, Porque le di no, y por eso, escape. control Z nomás tiene que ser, no escape. Por Sí. eso nomás. Porque si solo le haces control Z y no le das escape, él todavía te va a dejar la opción. Y ahora sí te muestra esa plancheta, que es la misma que estaba ya en la cinta de opciones, que es la amarilla con una hoja, pero aparte se muestran una partida de planchetas diferentes. Pero hasta acá la plancheta amarilla nomás es la que me sirve para darte a entender que cualquiera de estas cuatro opciones pegaron todo lo que yo copié en la celda de destino, ¿sí? Y la celda de destino se pudo ver que cambió, digamos, de formato en ese momento. Entonces, el pegar todo es una característica que Excel mantiene el formato y los valores o las fórmulas que yo copio en la celda de destino. Básicamente eso es lo que quiero que se entienda, ¿sí? En este caso, pegarle nomás de cualquier forma, con control V, con enter, no hay problema, y dejarle, vamos a dejarle ya el dato en todo, ¿sí? Bien. Ahora necesito saber, vamos a suponer que esta planilla no la hiciste vos, de hecho no la hiciste, ¿verdad? Pero me envían a mí una planilla y yo tengo que revisar y cuando quiero revisar quiero saber de toda la información que estoy viendo, cuáles tienen fórmulas y cuáles no tienen fórmulas. ¿Vos qué harías, Roberto, para poder saber eso? Ahí está. Bien, te fuiste, seleccionaste una celda y miraste en la barra de fórmula, digamos. Y en la barra de fórmula se Sí. puede ver que hay fórmulas. Bien, pero vamos a suponer que son muchísimos datos y que las fórmulas no están tan visibles o tan ordenadas como para poder seleccionar de esa manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, quiero que veas que en la cinta de opciones, en todos los botones que están ahí visibles en inicio, el último botón de tu derecha es una lupa que está a la derecha de ordenar y grupar. Perdón, ordenar y filtrar. A la derecha mismo dice buscar y seleccionar y es una lupa tu botón. Un botón grande. Después el botón de autosuma. Dentro de la cinta de opciones en inicio. A tu derecha, totalmente a tu derecha. Ah, El a tu último derecha. botón. Ah, El último botón. sí. Eso. Buscar y seleccionar, entre otras opciones, tenés fórmula. Si yo le doy clic ahí en fórmula, ¿el qué hace? Él se va y me selecciona todos los datos donde haya una fórmula.
qué fórmula estoy buscando y él no sabe qué fórmula estoy buscando. Él lo que sabe es que yo estoy buscando fórmula nomás, ¿verdad? Entonces él se va y selecciona, digamos, aquella que tengan fórmula. Una opción más. Quiero que te vaya un ratito ahí arriba de tipo de cambio y quiero que haga una fórmula, a ver, ahí en J2, la celda J2. En la celda J2 hay una celda vacía, no hay nada. Y ahí quiero que haga una fórmula y sumarle 2 más 2 nomás. Hacer una fórmula en donde vos vas a escribir 2 más 2 y darle Enter. Acordate que la fórmula sí o sí tiene que empezar con es igual o con más, porque si no, él piensa que Sí. es texto, ¿sí? Entonces va a ser es igual más o es igual o más, ¿verdad? 2 más 2. Enter. Eso. Ahí tenés. Acordate que arriba era que tenía que escribir, pero escribiste abajo donde decía tipo de cambio. No importa, déjale nomás ahí. Total, después vamos a darle deshacer nomás. Quiero que notes nomás que ahora tenés una fórmula en esa celda y quiero saber si al Pero, pedirle buscar fórmula me va a pintar o no me va a pintar esa celda. Eso es lo que quiero saber. ok. ¿Qué me pinta? Se pinta. Entonces, no importa qué tenga la fórmula, si tiene estructura de fórmula, él te lo va a seleccionar para poder decirte que encontró todas las celdas de esta hoja que tienen fórmula. Evidente, a veces te va a pintar las celdas, pero vos no vas a ver. Es decir, puede que ¿Cuál es? tengan muchas más columnas, muchas más filas, pero vos ves las que están en tu pantalla inicial nomás, digamos, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Ok, una vez que ya sabemos que esas dos columnas, promedio y fecha, tienen fórmula, quiero que selecciones una de ellas, promedio, por ejemplo. Toda la columna promedio quiero que selecciones y vamos a irnos a copiar. Vamos a copiar y vamos a ir a pegar en esa columna que está después de todo, que en este caso se llama fórmula. Y debajo del encabezado fórmulas vamos a pegar. Pero acá, ¿qué es lo que queremos pegar? Queremos ver de qué forma se pegan solo las fórmulas. Entonces vamos a darle clic derecho. En realidad hay varias opciones, ¿sí? Quiero que noten nomás que ahora de todas las planchetas, la que corresponde a pegar fórmulas es clic derecho. Es la que tiene la planchetita con la letra FX. FX, ¿sí? Entonces, al darle FX, la plancheta con FX, es lo que va a pegar es fórmula. Pero acá ocurre lo siguiente. Vamos a tratar un poco de entender. ¿Por qué te parece que te da error, Roberto? Entramos a mirar la fórmula a ver qué es lo que hace la fórmula. Porque está acá, No, no, seguramente. no. Tengo que Quiero que ponerle. hagas lo siguiente. Hacerle doble clic a ese error valor o F2. Doble clic o F2 porque yo quiero que vos Ah, sí. veas qué celdas son las que está tomando esa fórmula y por qué es lo que te Sí, da el sí, error. sí. Él intenta Claro, porque no hay sumar dos número. celdas que no son números y hacer una Sí. división entre tres. Entonces él dice, no, acá no hay valor, entonces error de valor, te está diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué posibles soluciones tenemos? Una solución hubiese sido ponerle un tipo de referencia antes de copiar esa columna promedio, porque quiero que te vaya ahora en ese valor debajo de promedio, que era la fórmula que copiamos. Entonces, en ese Sí. 1.333.000, dale un poco de doble clic o F2 a ese. Vamos a ver nomás que él está tomando los valores de la columna costo, que está a su izquierda, Sí. suma y divide entre 3 y por eso le da un resultado numérico, digamos, ¿verdad? Bueno, Sí. ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que ese copiado y pegado de fórmula no me dé ese valor, error valor? ¿Sí? Entonces, una opción puede ser cambiarle el tipo de referencia a esta columna promedio y mantener siempre en costo. Entonces, no importa que yo me vaya después a pegar en fórmula, él siempre va a estar dándome el valor de la fórmula de la columna costo. Vamos a ver un poco cómo sería hacer eso. Nosotros ya habíamos visto los tipos diferentes de referencia en Excel, Roberto, con el símbolo de dólar, o no vimos todavía. No. Todavía. No. Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis. Quiero que hagas escape nomás, dale. Al darle escape, él va a salir de ahí. Quiero que ahora hagamos lo siguiente. Una de las pestañas de este libro se llama ¿cómo era? Referencia y valor no es valor buscado, buscar objetivo. Pero es una de las hojas que está al último de todas las pestañas que estamos viendo. Entonces quiero que te vayas un rato hasta el último. Vamos a encontrarla una pestaña que se llama de esa forma, referencias, buscar objetivo o buscar objetivo referencia, algo así. Hacia el último lo está.
Ahí está, buscar objetivo, referencias. Esa es la pestaña. Entras ahí y ahora quiero que te vayas para abajo, hacia la fila 71 por ahí. Más o menos en la fila 71 está la información que te quiero mostrar. Eso. Ahí está. Entonces, acá lo que vamos a hacer es la visualización nomás de los tipos de referencias de Excel. Quiero que ahora te posiciones debajo del 15, de ese 15 que está ahí debajo de cantidad, en la celda A75. Y ahí quiero que hagas una fórmula. Tu fórmula va a ser más o desigual, cualquiera de los dos nomás. El de arriba que es 15, ese 15 quiero que selecciones con tu mouse o con eso. Y le vas a multiplicar por 2. Por 2. El asterisco y el 2. Eso. En ese momento, la fórmula te da un resultado de 30. Y ese 30 quiero que arrastres o que copies y pegues abajo, ¿sí? Dale Enter para ver el resultado. Ahora vas a copiar ese 30 para abajo y vas a copiar, puedes arrastrar o puedes copiar y pegar como quieras nomás. En ese caso, cortaste y pegaste cuando hiciste ese movimiento. Tiene que ser desde la esquinita del cuadrado. Ahí, desde ahí. Eso, ahí sí. En ese momento, entonces, al copiar la fórmula que toma el de arriba y multiplica por 2, el resultado es diferente, es 60, 60. porque él sigue haciendo referencia a una celda de arriba y en esa celda, su celda de arriba tiene 30, no 15, por eso un resultado diferente. Ahora quiero que a ese 60 le copies y le pegues a la derecha. ¿Me escuchas, Roberto? Hola, hola, hola. No sé qué pasó. Eh, qué raro. ¿Verdad? Pero ya estamos, ¿verdad? Sí. Quiero que ese 60 que está debajo del 30 copies y pegues a la derecha ahora, ¿sí? Si querés arrastrar, tiene que ser nomás en ese cuadradito que está en la esquina de abajo. Y si no, es copiar y pegar. Eso. En ese momento, la fórmula original no cambió. Siempre es el de arriba por 2. Como arriba nomás hay una celda vacía, Excel entiende que celda vacía es 0. Por eso 0 multiplicado por cualquier valor es 0. Por eso te da ese Cero. resultado, ¿sí? Quiero que ahora copies el 0 arriba, ¿sí? Porque hasta acá lo único que estamos haciendo nomás es ver qué sucede cuando la celda, ese es cortar y pegar, tiene que ser sí o sí de la esquina, no de abajo, desde ahí. Eso, ahí sí. Excelente. Entonces, en ese momento, al copiarse la fórmula para arriba, él mantiene la fórmula de arriba por 2, por eso muestra 60, y el de abajo, que era 0, ahora se convierte en 120. 20 Y de por la misma forma, el 60, que está entre el 30 y el 120, quiero que copies y pegue a la izquierda, ahí donde está el 30. En ese momento vamos a ver que el 30 no va a desaparecer porque al copiar la fórmula es la misma que arrancó, no, pero no arriba, sino a la izquierda, el 30 de la izquierda, ¿sí? No el 30 de arriba. Este. Pero el 60 lo que quiero que copies y pegues encima del 30 de la izquierda. O que arrastres desde ahí a tu izquierda, no hacia arriba. Eso. Andate más a tu izquierda, más. Control Z, control Ahora Z y arrastrar otra vez. Para que él pueda entender que vos querés arrastrar a la izquierda, sí o sí tenés que pasar, llegar hasta la mitad de la celda por lo menos. Eso. sí. Entonces, a lo que vamos nomás es, esta fórmula que hiciste con referencia relativa, ¿relativa cuál es? La referencia, aquella que no tiene ningún símbolo de dólar adentro. Entonces, quiero que voy a probar un poco algo un ratito, Roberto. Yo voy a Sí. pedirte el control remoto de tu pantalla. Es decir, yo voy a manejar un ratito tu pantalla y vos vas a mirar, ¿sí? No sé si te sale ahí. Sí, ya está. Allá está. Bueno, un ratito no me voy a mostrarte algo. Vos mira tu pantalla un rato. Te voy a mostrar. Ah, espera que. Quiero que mires que esa fue la fórmula que vos cargaste. La Sí. celda de arriba por 2. No tiene referencia absoluta, es decir, no tiene símbolo de dólar esa referencia a 74. Entonces, si yo le doy Enter F2, lo que voy a ver es que al copiar para abajo, él mantuvo la referencia con una celda de arriba y si le doy a la derecha F2,
voy a ver que la fórmula en realidad nunca cambió. La fórmula siempre es la celda de arriba por 2. No importa hacia qué dirección yo copié, siempre se mantuvo en esa misma estructura. Por el efecto del tipo de referencia, no ponerle símbolo de dólar. A este tipo de referencia se le conoce como referencia relativa. Si bien la referencia relativa es muy útil, no siempre va a ser la que yo necesito usar en mis hojas con fórmula. Entonces ahí es donde yo necesito saber cuál es otro tipo de referencia que me va a dar un resultado igual o diferente a esta formulación que estoy haciendo. Entonces ahora quiero que haga, ahora te voy a pedir otra vez, a ver un poco, no sé si yo tengo que decir sí. Voy a dejar otra vez de manejar tu pantalla. Quiero que ahora vos vuelvas a formular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debajo de ese segundo 15, que ahora dice absoluta en la fila 82, en la fila 82 hay otra vez la misma estructura de arriba, pero ahora vamos a crear una fórmula. Quiero que arranque otra vez con una fórmula. Más o es igual, va a ser otra vez de arriba, ese 15, ¿verdad? De la celda A82 ahora, pero ahora quiero que presiones FN, F4. FN, F4 es el que, a ver, a la izquierda de tu ventanita de Windows, que es la tecla, hay un FN, me parece, en tu máquina, ¿verdad? F4. No, al lado de tu ventanita de Windows no hay un FN por si acaso. Sí, Bueno, y ese FN con F4 tenés que presionar. Y quiero que mires que tu estructura ahora tiene dos símbolos de dólar. Ese A82 que hace sí. rato era solo la letra y el número, ahora tiene dos símbolos de dólar. Esos símbolos de dólar van a hacer que Excel entienda que esa celda que está seleccionando, donde está el 15, no se va a mover por nada del mundo cuando vos copies a otra celda en particular. Siempre va a mantener ese dato inmóvil, digamos, ¿verdad? Entonces, ahora vas a multiplicar por 2, va a ser asterisco 2 y darle enter. Va a ser el mismo resultado de hace rato, va a ser 30 porque la celda tiene el mismo número para multiplicarse por 2. Pero ahora vamos a hacer lo mismo copiado que hicimos hace rato. Uno abajo, entonces voy a arrastrar hacia abajo una vez esa celda. Eso, no salió más 60, sigue saliendo 30. Ese 30 ahora voy a copiar a la derecha. Muy bien. Sigue saliendo 30. Ese 30 voy a copiar ahora hacia arriba. Sigue saliendo 30. Y ese 30 una vez más voy a copiar hacia la izquierda. Y va a volver Este. a ese hacia tu izquierda. Tienes que pasar más de la mitad. Eso, ahí recién. Bien. Entonces, quiero que se entienda lo siguiente. Cuando no tenía la referencia absoluta, estos 4 movimientos me dieron totalmente resultados diferentes. Si miro arriba veo que uno me dio 30, otro 60, otro 120 y otro 60. Sin embargo, acá, con la referencia absoluta, todos me dieron 30. ¿Por qué? Y ahora quiero pedirte otra vez el remoto para volver a mostrarte. Eso era. Si ahora me voy a mostrarte, ojo que te pido nomás el remoto para poder ir a mostrarte de la siguiente manera. Siempre le doy F2 o FN F2 en este caso para mostrarte nomás que tu fórmula original ahora tuvo una referencia absoluta. Y cuando hiciste los movimientos, esa referencia de la celda 15 nunca cambió, ¿sí? Siempre está señalando a la celda 15 y ya no le da lugar a que se mueva de esa celda 15. Entonces, esa es la característica de los símbolos de dólar dentro de una celda referenciada, que le indica a Excel que la información no va a moverse del lugar en el momento que yo hago el copiado. Y esto es lo que nosotros necesitamos ver si podemos usar en esa planilla que estábamos haciendo, donde le copiamos la columna formulada de promedio y no, íbamos a pegarle en otro lugar, ¿sí? Entonces, Sí. hasta acá nomás estoy viendo 2 de los tipos de referencia de los 4 que hay en Excel, ¿sí? Entonces, más abajo tenemos a los 2 tipos que nos faltan, que son mixta fila y mixta columna. Entonces, ahora voy a volver a sacar yo mi control remoto y te voy a dejar otra vez que hagas. Entonces, debajo del tercer 15 vas a volver a hacer una fórmula, va a volver a hacer el de arriba. Cuando le señalas al 15 de arriba,
quiero que ahora presione otra vez con Fn, F4, pero no vas a presionar más una vez nomás, vas a presionar dos veces ahora. Fn, F4 una vez, Fn, F4 dos veces. Eso, quiero que mires que ahora uno de los símbolos de dólar ya no está en esa referencia. Está la A Sí, sola y un símbolo de dólar está enfrente al número 88. ¿Eso qué quiere decir? Que acá estamos viendo una referencia mixta. ¿Por qué se llama mixta? Porque una tiene referencia relativa que no tiene el símbolo de dólar y otra tiene referencia absoluta que tiene el símbolo de dólar. Pero como son dos los componentes de una celda, una columna la letra y una fila el número, entonces podemos tener dos tipos de mixta. En este caso estamos viendo la mixta fila. ¿Y cómo sé que es la mixta fila? Él le llama mixta fila al que tiene el dólar delante. Como el dólar delante es de la fila, entonces por eso nomás se llama mixta fila. ¿Sí? Bien, y a ese multiplicarlo ahora por 2. Al multiplicarle por 2, el mismo resultado siempre se va a ver, pero ahora vamos a hacer los movimientos. Vamos a copiar hacia abajo una vez, vamos a copiar a la derecha, vamos a copiar hacia arriba y vamos a copiar hacia la izquierda. Entonces vamos a ver, salí nomás primero de la control Z nomás dale. Salí, viste que vos no salís de la selección cuando vas a copiar. Sí o sí tenés que salir de la selección para que puedas copiar solo una celda. Eso, así sí. Perfecto. El 60 arriba, salió otra de la selección y el 60 a la izquierda. Entonces, en este caso, el tipo de referencia es diferente a los dos anteriores que hicimos más arriba y podemos ver que el 30 se está manteniendo en una columna y la otra columna tiene los 60, ¿sí? Voy a volver a pedirte control remoto para poder mirar otra vez la fórmula en función a lo que vos diseñaste, a lo que vos le diste bien. Entonces me voy a poner otra vez en donde arrancó la fórmula, voy a darle F2 y al mirar veo que siempre es el de arriba por 2, pero como la referencia ahora está delante de la fila, ¿qué es lo que hace esta referencia? Hace que siempre se mantenga la fila constante, no la columna. La columna se puede mover, pero se va a mover cuando yo muevo de columna mi fórmula. Es decir, si yo estoy copiando mi fórmula en la misma columna, mi fórmula siempre me va a mostrar nomás luego la misma columna. De hecho, cuando yo copio esta fórmula abajo, puedo ver que es el mismo resultado. De hecho, es 30 otra vez el resultado. ¿Pero por qué? Porque yo moví de fila, no de columna, por lo tanto mi columna sigue siendo A. Por más que la A no tenga delante un símbolo de dólar, él me sigue mostrando la columna A, pero porque el movimiento se da en la misma columna nomás. Ahora, la fila sí, en vez de cambiarme a 89, él ahora se quedó en 88, porque tuvo el símbolo de dólar delante del 88 para que se quede siempre en ese lugar. El movimiento que yo hago ahora a la derecha va a hacer que la columna sí se mueva ahora, porque ya cambié de columna en el copiado, me fui a la columna B, entonces B es la columna que se muestra, pero la fila 88 sigue manteniéndose por el efecto del símbolo de dólar, ¿sí? Y cuando me voy a claro. arriba, yo sigo viendo que sigue siendo en la misma columna ese movimiento de abajo arriba, por lo tanto sigo en la columna B, toma el 30 y multiplica por 2, por eso entonces tengo en la columna B 60 y en la columna A 30. Entonces, en resumen, la mixta fila se utiliza cuando en mi formulación yo quiero mantener los datos que están en la primera fila de arriba. Básicamente sería eso. Cuando yo copio la fórmula, quiero que siempre se tenga en cuenta los datos que están en la primera fila de arriba. ¿Y cuándo es lo que se utiliza la mixta en la columna? Cuando yo no tengo datos en la primera fila de arriba, sino en la primera columna de la izquierda, y quiero que esas se mantengan cuando yo haga el copiado a cualquier dirección. Entonces ahora lo que vamos a hacer es debajo del último 15, yo voy a renunciar otra vez a mi derecho de control remoto para que vos sigas haciendo la última referencia. Entonces va a ser el de arriba otra vez, más o es igual. Vamos a presionar Fn, F4 tres veces ahora, porque la primera es absoluta, la segunda es mixta fila y la tercera es mixta columna. Como yo sé que es mixta columna, porque el símbolo de dólar tiene que estar delante de la A. Faltó una vez más Fn, F4, Roberto. No, pero con FN tiene que ser para que no te haga ese tema del cambio de pantalla. Andate nomás otra vez, eso. Presionar Le voy a más. darle escape. No, ahí está bien. Bueno, y hacer nomás otra vez, Le no doy importa. más.
el 15. FN, No, espera, el 15, F4. primero el 15. Tenés que Ah, señalar sí o sí la sí. celda primero. Ahí. Y ahí sí, tres veces FN, F4. El primero te vuelve. No, pero siempre con FN, no le suelta FN. Ok, ok, ok. Ahí, FN, F4. Una vez ya apretaste, dos veces ahora, una vez más falta. Ahí. Quiero que note que ahora tu dólar, espera, que ahí le hiciste cuatro veces ya. Volverle nomás a hacer tres veces más. Siempre presionando FN y F4 el que vas a presionar. Eso, ahí está. El símbolo de dólar ahora está delante de la letra, no está Sí, delante del número, por lo tanto tu columna es la que se va a mantener constante y no tu fila. Tu fila se va a mover cuando copies. Entonces, por 2, que es lo que falta, y al darle por 2 vamos a volver a ver siempre 30, pero ahora vamos a empezar a copiar otra vez. Uno abajo, uno a la derecha, uno arriba y uno a la izquierda. Es decir, yo siempre te hago nomás hacer las cuatro direcciones posibles de copiado que uno tiene en Excel para poder entender nomás qué es lo que ocurre con las celdas dependiendo del tipo de referencia que le doy en el resultado final. Entonces, acá puedo ver, en el de arriba, por ejemplo, la primera columna tenía todo 30 y la segunda tenía todo 60. Acá, sin embargo, la primera fila tiene todo 30 y la segunda fila tiene todo 60. Entonces, es nomás diferente el resultado en cualquiera de las cuatro referenciaciones posibles que yo le di. Y a eso nomás lo que vamos. Sí o sí voy a tener un resultado. Ahora, ¿va a estar bien ese resultado de acuerdo a lo que yo quiero o no va a estar bien? Básicamente es eso lo que nosotros podemos encontrarnos con estos cuatro tipos diferentes de referencias que se le hacen a las celdas teniendo en cuenta el símbolo de dólar que es el que finalmente no te pedía escribir manualmente. Podés escribir manualmente, pero ¿cuál es lo que es el problema? Que si escribí en un lugar donde no debe estar, puede que Excel te diga error. Vamos a ver un poco cuál sería esa opción. Andate un poco debajo del 60 un ratito, ahí uno debajo nomás, ahí en A97. Hace un poco una fórmula, pero ahora no te voy a pedir que presione FN, F4, sino te voy a pedir que escriba el símbolo de dólar. Entonces, vamos a suponer que yo voy a pedirte escribir, no te voy a pedir que te vaya a hacerle clic a la celda. Siempre va a ser el 15. Entonces, escribe un poco A, la letra A. Pero ahora quiero que escribas el símbolo de dólar. ¿Cómo se escribe el símbolo de dólar? Con Shift y el 4 normalmente. Eso. Otra cosa, ahora va a ser la fila 94. Escribí el número ahora, 94, que va a ser 94. Hasta ahí él entiende y te marca en color azul. Pero ¿qué pasa si le pones un símbolo de dólar después del 94? Quiero que le escriba un símbolo de dólar. Mira, ese símbolo de dólar ya no está más en el color azul. ¿Qué quiere decir eso? Podés escribirle símbolo de dólar, no hay problema, pero tiene que estar en el lugar correcto. Mostrándote esto, lo que quiero decir nomás es que yo puedo identificar el símbolo de dólar, pero si no le pongo delante de la fila o delante de la columna, él me puede dar un error inclusive. Podés escribir, solamente que tiene que primero definir cuál es la referencia correcta. Segundo, en qué lugar tiene que estar escrito correctamente. Borrarle nomás a ese dólar de más. Ahí si le querés multiplicar por 2, podés ponerle, no hay problema. Yo quería mostrarte nomás en esta escritura manual que se puede dar el caso en donde escribas mal, pero siempre y cuando entendamos que el dólar tiene que estar delante de la letra o delante del número, eso va a estar bien escrito, aunque escribamos manualmente. Y la alternativa es la tecla F4, que en algunas máquinas tiene que ser con FN y no solo F4, digamos, pero porque manejamos notebook nomás suele ser eso, ¿verdad? Bien, perfecto. Hasta acá era un repaso nomás de los tipos de referencia. Si bien vos me dijiste que no hicimos todavía, entonces esta es la opción que describe cuáles son las cuatro opciones. Quiero que nosotros nos vayamos otra vez a la hoja donde estábamos trabajando, que era más a la izquierda, que era la de pegado especial, y ahí vamos a quedarnos. En pegado especial vamos a ver un poco que una solución de nuestro ejercicio puede ser darle la referencia. Ahí, por ejemplo, bien. En pegado especial. Eso. Quiero que ahora hagamos lo siguiente. Vamos a entrar un poco en la primera fórmula de promedio. En la fórmula de promedio, haciéndole doble clic o F2 o FN F2, eso. Vamos a ver que él está seleccionando las celdas de al lado, pero tienen referencia relativa, es decir, no tienen el símbolo de dólar.
Pero acá quiero que entiendan lo siguiente. Si nosotros a esta celda le ponemos referencia absoluta, va a ser siempre los 3 millones y va a ser siempre 1.000.000. Quiero corroborar eso contigo. Ponerle un poco FNF4 a esa celda un ratito. FNF4 vas a presionar una vez nomás. Quiero que notes que solo a G5 se le dio la referencia absoluta y no a G6. ¿Por qué a G6 no se le dio? Y porque tu cursor no estaba titilando donde está G6. Entonces vas a tener que llevarle a tu cursor con el mouse nomás, hacerle clic ahí en G6. Y ahora cuando está el cursor ahí en G6, no importa si está adelante, en el medio o después, presiona FNF4. FNF4. Para que cambie otra vez el tipo de referencia y ahí se le da referencia absoluta. Pero atendeme que bien lo que te voy a decir. A estas dos celdas yo le estoy diciendo que siempre se queden en esos dos números nomás, en 3 millones y en 1.000.000. Por lo tanto, dale nomás enter para que me sigas la explicación. Si ahora yo le digo que a ese 1.333.000 yo quiero copiar en toda la columna, dale un poco doble clic ahí, doble clic. No, no adentro, ahí en la esquinita, ahí donde estabas luego para que copie, para que rellenen toda la columna, ahí. Muy bien. Quiero que entiendas que él copió la fórmula, pero como la fórmula estaba con referencia absoluta, él en toda la celda hace referencia a 3 millones y a 1.000.000, suma y divide entre 3, por eso siempre es 1.333.000. Entonces quiere decir que para este caso no me sirvió la referencia relativa, no me sirvió la referencia absoluta. Entonces tengo que buscar cuál de esas otras dos referencias que he visto, mixta fila o mixta columna, me puede servir. Control Z nomás dale 2 veces. Una vez más. Entonces se va a quedar en relativa nomás si le da una vez más. Eso. Ponete otra vez en tu... No, espera que. Escape. Control Z una vez más. Eso, ahí se quedó otra vez en relativa. Quiero que entre otra vez en esa primera fórmula. Y ahora ya es claro. No vamos a usar la relativa. La relativa es la que no tiene símbolo de dólar. No vamos a usar la absoluta que tiene 2 símbolos de dólar. Tenemos que usar la que corresponde a un solo símbolo de dólar nomás. Pero ahora tengo que definir o tengo que identificar dónde tiene que estar mi símbolo de dólar. Tiene que estar delante de la letra o delante del número. ¿Qué te parece a vos, Roberto, que tenemos que usar? Podemos probar, no hay problema. Pero acá lo que queremos es que se mueva la fila o lo que queremos es que no se mueva la fila. ¿Qué es lo que queremos? Que se mueva. Muy bien. Entonces el dólar no puede estar delante del número. Tiene que estar solo delante de la letra. Entonces, si querés escribir manualmente, puedes hacerlo. Si no, con F4, con FN, hasta que aparezca solo delante de la letra y no del número. Eso ya depende de vos nomás. Entrar nomás otra vez. F2, eso. FN, F4, si querés, eso. Ahí está la absoluta. Esa no me sirve. Una vez más FN, F4. Me va a mostrar enfrente de la fila. Ese tampoco dijimos que no me sirve. Entonces tiene que ser el que se queda solo delante de la letra. ¿A qué? FN, F4 tenía que ser. Escape nomás, dale. Ah, Escape. Eso. Entrar nomás otra vez. Entonces, 3 veces FN, F4. Mantener nomás tu dedo en FN y presionar F4. Ahí está. El dólar ya está delante de la letra. Listo. G5 ya está, pero me falta G6 ahora. Porque G6 no le cambiamos, ¿sí? A G6 también hay que cambiarle. Hay que entrar otra vez. Y a G6 la misma cosa. FN, F4 3 veces. Una. FN, F4, 2. Muy bien. Ahí ya está. Ahora, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Nosotros le estamos diciendo, quiero que la columna se mantenga, pero que la fila no se mantenga. Entonces, al darle doble clic ahora en la esquinita de ese 1.333.000, vamos a ver que ya no me aparece más 1.333.000. Todas las celdas de esa columna ya tienen la referencia mixta columna. ¿Por qué mixta columna? Porque el dólar está delante de la columna, no está delante de la fila. Y este sí me va a servir ahora para copiar. Quiero que copie toda la columna promedio y te vaya y le pegue ahí en fórmula donde hace rato me salió error de valor. Enter, dale. Perfecto. Pero ahora, ¿por qué no me sale más error? Entramos en la primera celda, hacerle doble clic, o FN, ¿cómo es? O F2, FN, F2 o doble clic, como quieran nomás. Quiero que notes que si bien vos te fuiste a copiar desde promedio que estaba en H y te fuiste a pegar en K, él sigue manteniendo los datos en la columna G, porque el dólar estaba delante de la G y vos le dijiste que no querías mover de la columna G la información.
No así la fila. La fila cuando copiaste para abajo se movió de 5 se fue a 6, de 6 se fue a 7, de 7 se fue a 8. O sea, si le das doble clic al 393 que está ahí abajo, por ejemplo, vas a ver que en el de él no es G5 y G6, sino es G6 y G7. Pero ese Y fue el va efecto. Y copiando. claro, escape nomás darle para que no te cambie ese. Y va copiando porque va dejando mover la fila, porque delante de la fila no estaba el símbolo de dólar cuando vos le diste para copiar hacia abajo hace rato cuando estábamos en promedio. Entonces, manejar los tipos de referencia te pueden también traer soluciones dependiendo de qué es lo que vos querés básicamente hacer en tu fórmula, digamos, ¿verdad? O en tu formulación, en tu planilla. Yo sé que a lo mejor, porque vivimos así al ras y rápidamente, a lo mejor te causa confusión. Pero nosotros vamos a No, hacer no, más entendí ejercicios perfectamente porque realmente suelo necesitar esta herramienta. espectacular. Entonces, Pucha. más adelante, yo te voy a hacer un ejercicio de fórmula. No sé lo ya si no hicimos, pero si no hicimos, igual yo te voy a preparar, digamos, un ejercicio en donde vos puedas identificar exactamente qué tipo de referencia se usa en cada caso para que vos puedas diferenciar bien y decir, ah, bueno, en este caso es absoluta, en este caso es relativa, en este caso es mitad fila, en este caso es mitad columna, y que puedas entender bien, digamos, y que te vaya entendiendo para poder saber qué usar en cada caso. Pero la clave es el dólar. El dólar delante de la letra es para que no se mueva la columna. Dólar Esto delante, es mi, sí. esto es mitad columna. Eso es mitad columna. Perfecto, porque el Sí, dólar está delante de la letra y no en la fila. Pero a veces sí. yo quiero que se mantenga la fila y que, no se, y que se mueva mi columna, por ejemplo. Entonces es otra cosa la referencia a usar, mitad fila en ese caso. Y nada, es cuestión nomás de identificar cuál es el dato que quiero usar. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Tenemos un tiempito más. Vámonos hasta las 7 por hoy, Roberto. ¿Te parece? Sí, me parece Bueno, fantástico súper, súper, porque súper. Entonces, pero bastante bien ya avanzamos. sí, no, yo creo que sí, porque son cosas que vas a usar, pues, ese es lo que es el tema, ¿sí? O sea, Sí, esto uso mucho yo, o sea, la qué idea es pucha. entender bien nomás para que cuando tengas que usar, entonces no te joda ahí el tema de no dudar No, o... el tiempo que me ahorra qué Y pucha. esa es la idea, ¿verdad? Bien, como estamos en pegado especial, hasta acá vimos nomás que hay formas de pegar todo. Control V, Enter, Sí, sí, plancheta sí. amarilla de cinta opciones y clic derecho. En este caso es fórmula. En primer lugar te mostré cómo identificar una celda que tiene fórmula. Una vez que sabemos cuál es, nos vamos, entramos y miramos qué es lo que hace la fórmula. Vemos el tipo Sí. de referencia, ya sabemos que hay 4 tipos de referencia, dependiendo de qué es lo que quiero hacer, le cambio la referencia o no le cambio la referencia y después sí ya puedo copiar para que obtenga el resultado que estoy queriendo, ¿verdad? En este caso, ya hice ese copiado, ya sé que puedo hacer con de hecho que hicimos con el clic derecho, yo te pedí que copies nomás con el, ¿cómo se llama eso? Con la planchetita, con el FX, pero esa planchetita también se encuentra allá arriba donde está el botón de pegar. De hecho, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que vuelvas a seleccionar. Vamos a hacer algo. Quiero que selecciones la columna promedio de la H, ¿sí? Ahí. Control Shift, flechita abajo. Va a seleccionar todos los valores. A ese quiero que le cambie un ratito de color. A propósito, te voy a pedir que le ponga un color rojo así. Rojo Benelli. No sé, digo nomás. Ese. Quiero que ahora con este color le copies. Dale Control C nomás, no hay problema. Y ahora nos vamos a ir y en fórmula otra vez quiero pegarle, pero no le voy a más pegar con el clic derecho. Otra vez encima de esa fórmula que hicimos nomás. Ahí. Pero quiero que te vayas ahora en la cinta de opción, ahí donde está el botón de pegar. La plancheta amarilla tiene abajo una flechita, ¿sí? En esa flechita también tengo la planchetita de esa FX, ¿sí? Entonces, al darle un clic a la planchetita FX, voy a ver que no se pegó el color rojo, porque acá la idea era copiar la fórmula nomás, o pegar la fórmula nomás, ¿sí? Entonces, lo de copiar, lo de ponerle rojo a la columna promedio era simplemente para ver nomás que este Claro. formato no va a estar pegado después cuando yo uso la opción de pegar fórmula, nada más que eso, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora lo que voy a pegar son los valores, por lo tanto, como esa columna promedio tiene fórmula, quiero que copiemos. De hecho, que ya está lo copiado porque sale el contorno, ¿sí? Entonces, nos ponemos en valores y ahora vamos a hacer diferente a lo que hicimos recién. Ni el clic derecho, ni ese botón de allá, sino que quiero que ahora, o sea, vamos a irnos otra vez por las cintas opciones,
pero debajo del botón pegar, ahí donde entramos recién nomás, ahí quiero que note que más abajo dice pegado especial, en el último después de todas las planchetas. Quiero que entre ahí un ratito. ¿Por qué? Porque este es el panel genérico del pegado especial. Todas esas planchetas que tienen diferentes dibujos ahí adelante, Sí, lo está que todo hacen es acá. algún comando de este lugar. Ahora, ¿por qué te muestro este? Porque en este vas a encontrar más de los dibujitos estos de las planchetas que suelen estar ahí como clic derecho o como parte del botón pegar. Y vamos a usar, de hecho, por eso nomás te muestro ahora. Bueno, acá quiero que noten nomás que está todo seleccionado. Fórmula está debajo y valores está en tercer lugar. Andan por seleccionar valores. Entonces, yo solamente quiero pegar de toda esta columna los valores, no quiero pegar la fórmula. Entonces, al darle a aceptar, esta sería una alternativa para poder ver ya los importes, no el color rojo, porque eso forma parte del formato, no la fórmula, porque eso es una fórmula y no el valor. Entonces, lo que finalmente veo son solamente los números, ¿sí? Entonces, ese sería un estilo diferente de pegado y está disponible dentro de pegado especial, digamos, ¿bien? Ok, ahora sí quiero copiar ese formato rojo. De hecho que sigue copiándose, digamos, sigue el contorno móvil al lado de la columna roja. Quiero que nos vayamos ahora al lado ahí debajo de formato, porque ahora solamente, no, verá que, quiero que te vayas primero en la celda de al lado, ahí en M5 parece que es, debajo de formato. Ahí hacerle un clic, solo un clic. Bien, y ahí ahora sí quiero que te vayas otra vez en ese botón. De hecho, que ese botón también está disponible en el clic derecho. Quiero mostrarte un poco cómo. Entonces, en Sí, esa celda debajo de formato, quiero que le hagas clic derecho. Al hacerle clic derecho va a salir o sea, las planchetitas, etcétera. Pero ahí abajo dice pegado especial. Si entras ahí, él pasa lo llega a este mismo. panel. Entonces ahora vas a seleccionar solo formato, que está debajo de valores otra vez. Bien, y le vas a dar a aceptar. Al darle formato, quiero que se entienda que él solo pegó el formato, no pegó el valor, no pegó la fórmula. Y bueno, y eso es lo que veo. En realidad, en esa columna no iba a pegar ni un valor, por lo tanto, le dejo nomás así. Te hice nomás cambiar color rojo para que sea llamativo y que se entienda, ¿verdad? Sí, 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 Bien, sí. ahora vamos a ver la opción de transponer. Transponer sería básicamente copiar lo que está en vertical en horizontal, pero en este caso vamos a hacerlo en un lugar diferente porque después quiero que copiemos de ese lugar a este lugar. Dale nomás cancelar un ratito porque quiero mover de lugar nomás el lugar donde vamos a pegar. Quiero que te vaya ahí en N1, en la celda N1 que no tiene nada, está vacía encima de transponer. Ahí quiero que haga la transposición. Entonces vas a entrar otra vez. Y acá otra cosa más que quiero mostrarte es lo siguiente. Si vos llevas nomás tu puntero del mouse y te pones ahí donde dice pegado especial, no quiero que hagas clic, quiero que lleve tu puntero nomás y se quede ahí en frente a pegado especial. Ahí debajo de esa planchetita 1, 2, 3. Ahí clic derecho, ¿sí? ¿Y Clic derecho. derecho? Pero tu puntero del mouse, esa flechita blanca, llevale y déjale ahí frente a pegado especial, encima, para que te voy a señalar para que veas. Y allá abajo hizo otra pegada especial, pero quiero que le deje nomás, no quiero que le hagas clic. Ahí nomás déjale. ¿Por qué? Mira, ahí salió un rótulo y dice que entre paréntesis el teclado abreviado puede ser Control Alt V corta. Vamos a probar un poco a ver si es cierto. Dale nomás todo escape y quiero que presiones Control Alt V corta a ver si aparece el formato de pegado especial, sí, el panel de pegado especial o no. Dale nomás escape 2 veces porque para salir de todo, eso. Y ahí dale, control al V corta. Eso. Entonces, una opción diferente de entrar al panel genérico es con control al V corta, ¿sí? Ah, ok. Control al V corta, entonces me da la chance de poder transponer. ¿Dónde nomás está transponer? Está allá abajo. Entonces quiero que le digas transponer, ahí cerca del botón aceptar, por ahí dice transponer. Ese, dale a aceptar y en ese momento vamos a ver que lo que estaba en columna ahora se pone en fila. Y lo que iba de arriba a abajo ahora se va de izquierda a derecha, ¿sí? Y por último, quiero que vuelvas a copiar, pero ahora vas a copiar este que está en horizontal ya ahora. Dale nomás control C porque él está seleccionando todo ahora. Y al darle control C, él va a copiar ahora esa fila seleccionada que está en rojo. Control C, eso. Y ahora te vas a poner debajo de transponer, ahí al lado de formato. Ahora sí es N5. Y ahí vas a volver otra vez. Control Alt V corta. Control, eso. Y ahí de vuelta a transponer. Transponer, al darle a aceptar,
lo que estaba en horizontal ahora me pega en vertical. Básicamente eso nomás es lo que hace transponer, ¿sí? ¿Se puede hacer con el clic derecho? Se puede hacer. De hecho, dale un poco control Z un ratito para ver nomás esto último ya. Control Z, una vez, ponete ahí debajo de transponer, clic derecho. Y al hacer clic derecho, quiero que vea que esa planchetita que está al lado de FX, hay uno que está a la derecha de FX. Sí. Ese transponer. Si le das clic a ese botón, también se va a hacer la transposición que hiciste hace rato con el panel genérico de transponer. Nada más que eso. Cuando necesites, digamos, llevar lo horizontal a vertical o viceversa, vertical a horizontal. Nada Transponer. más que eso. Bueno, vamos a dejar